Aleluya, santo es el Señor y digno de suprema adoración. Gracias por acompañarnos en esta hora. Estás viendo tu programa cristiano, Palabra, Fe, Poder y Milagro, porque Dios es un Dios de milagros, de sanidades, de prodigios, de portentos, de todo tipo de bien. El tema de hoy se llama sustituir a Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios nos llamó para ser parte de Él. Dios nos hizo parte de su pueblo. Dios nos hizo parte de su familia. Dios nos llamó para ser un pueblo santo, para ser una iglesia que glorifique, que exalte su bello nombre. En el tiempo antiguo llamó al pueblo de Israel para que sea un pueblo especial, para que le sirviera, para que viviera para Él y para que fuera la diferencia entre las naciones. Así que en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 13, versículo 13, el Señor habla de esta manera. Y mire qué importante que podamos ver lo que Dios nos dice. Y habló en su tiempo y habla en el tiempo actual. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mire qué importante esta palabra. Dios hablando a su pueblo, Dios reclamándole a su pueblo. Les reclama muy fuertemente, les reclama con derecho total y completo. Le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y hace referencia a ellos. Primero dice, se apartaron de mí. Dios llamó al pueblo de Israel para que sea un pueblo santo. Dios llamó al pueblo de Israel para que vivieran para Él. Dios llamó al pueblo de Israel para que le sirvieran y para que fueran la diferencia y marcaran la diferencia en el mundo entero. Y que todo el mundo debería saber que el pueblo de Israel es el único Dios, el Dios verdadero, al único Dios que debemos de adorar. Y por lo tanto dice, se apartaron de mí. ¿Por qué el Señor dice, se apartaron de mí? Porque Dios los libertó de la esclavitud, del pecado, de la maldad. Dios los libertó de la servidumbre del faraón en Egipto y los llevó a tierra agradable, los llevó a tierra que fluye leche y miel, los sacó a prosperidad, los sacó más que todo a libertad. Ellos clamaron, ellos rogaron por salvación, ellos rogaron por ser rescatados, ellos rogaron por ser libertados. En el libro de Génesis capítulo 15, Dios le había dicho a Abraham, ciertamente el pueblo que saldrá de tus lomos, así parafraseando, estará esclavo 430 años, pero yo lo voy a libertar con mano fuerte y poderosa. Y eso ocurrió, eso se dio. Entonces Dios estableció a Israel como su pueblo. Dios lo tomó como su pueblo. Y es bien importante poder ver la fidelidad que se debe tener a Dios, que debemos de tener a Dios. Él nos libertó de las garras del diablo, del enemigo. Y nos dio salvación y nos dio vida eterna. Debemos de ser fiel a Dios. Dios está demandando fidelidad. Y Dios le dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, al Dios eterno, al creador de los cielos y la tierra, al que los sacó a prosperidad, al que los sacó a la libertad. Y ellos se apartaron de Él. Dios de manera anticipada les había dicho a ellos que nunca se apartara de Él. En el versículo 6, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo. Todos sabemos que la palabra santo significa apartado del mundo al servicio para Dios. Santo no es el que está colgado en la pared como que dicen San Tomás, San Bartolo, San X, tal cual. No, santo es usted, santo soy yo, que hemos sido redimidos, santificados por la sangre de Cristo para salvación y para vida eterna. Y para ser un pueblo especial como fue el pueblo de Israel aquí en la tierra, para que marquemos la diferencia, para que estemos con Él y vivamos para Él. Ahora Dios le reclama a Israel, dice, se han apartado de mí. Y dice en el Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios, no para el mundo, no para el diablo, no para nadie más que a Dios. Exclusivos de Dios somos. Nos compró a precio de sangre. El apóstol Pablo dice, ¿acaso ignoráis que fuiste comprado a precio? Ahora, Dios reclama porque sacó al pueblo de Israel de las garras del faraón que estaban bajo servidumbre. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. O sea, fue escogido el pueblo de Israel. ¿Para qué?
para ser un pueblo especial, pero ahora se habían apartado de Dios. Por eso Dios estaba reclamando, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La exclusividad de Dios con el pueblo de Israel era para que ellos fueran un ejemplo, para que las demás naciones del mundo pudieran entender que el único Dios verdadero es Dios, Jehová de los ejércitos. Pero ahora en Jeremías 2:13 dice, se han apartado de mí. El primer mal, que se apartaron de él. Apartarse de Dios es fatal. Apartarse de Dios es lo peor que te puede pasar. Si tú estás en Cristo, no te apartes de Cristo. Si tú estás en Dios, no te apartes de Dios. Mantente firme en la profesión de fe que has hecho en Cristo Jesús. Afirma tus pies en el camino del Señor y no te apartes de Él. Pero el pueblo de Israel se apartó, conociendo, sabiendo, entendiendo las bondades, el poderío, la majestuosidad, la belleza, la hermosura del único Dios que existe, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, el Cristo de la gloria que nos salvó y nos redimió del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Pero a Dios le plació tomar a Israel como pueblo. Había una promesa de parte de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. De la descendencia de Abraham nació el pueblo de Israel. Dios tenía un plan, un propósito claro con el pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel se desvió y se apartó de Dios. Se apartaron de Él. Y tomaron criterios personales de vivir una vida no como Dios dice, sino como el mundo dice. La influencia negativa y la contaminación de las naciones vinieron sobre Israel, poniendo en el corazón de ellos un deseo intenso de ser como las demás naciones del mundo. Dios las estableció como una nación para que fueran una nación, un pueblo especial, un pueblo que marcara la diferencia, pero a ellos no les importó. Ya estaban libres, ya estaban estacionados como en la tierra que fluye leche y miel, pero ahora se han olvidado de Dios y el Señor reclama, dos males ha hecho mi pueblo. Primero, se han apartado de mí. Y Dios dice de él, mire cómo dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora Dios declara lo que Él es, el Dios creador de los cielos y la tierra, el alfa, el omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Pareciera una locura dejar lo seguro por lo inseguro. Se convierte en necedad, se convierte en traición y se convierte en infidelidad. Entonces Dios reclama. Entonces Dios demanda ahora el por qué se han apartado de Él cuando estaban seguros, cuando estaban bajo la protección, bajo el cuidado y bajo la protección de Dios. Ahora se apartan porque prefieren las cosas del mundo, el paganismo, lo inseguro por lo seguro. Entonces, hermanos, podemos ver, cuando hablamos de que Él es fuente de agua viva, podemos notar que en el desierto hay aridez, en el desierto hay sequía, hay calor, no abunda el agua. Y el agua segura y la fuente de vida segura para ellos era Dios, Jehová de los ejércitos. Pero en la necesidad del hombre se aparta buscando lo inseguro. Y podemos ver que en el pueblo dice, y cavaron cisternas rotas, dice. Y podemos hablar de las cisternas. Las cisternas eran acueductos para la recolección, valga la redundancia, de agua en un lugar seco, árido y donde escaseaba el agua. En un lugares donde de mayo a septiembre no había lluvia. Escasamente podría haber una tormenta en esos meses, 1, 2, 3. Pero las cisternas tenían una utilidad en Palestina para recoger, para recolectar el agua. De hecho, eran reservas de agua de manera totalmente indispensables para la vida de los habitantes de esos lugares, de esa zona geográfica, donde la lluvia es totalmente escasa. Casi podríamos decir, muy raro que lloviera en Palestina. Si había alguna, era totalmente escasa. Ahora, este hecho que suma a la carencia de fuentes naturales, resalta entonces la importancia de las cisternas.
sumamente importante: los pozos, las cisternas, la recolección de agua para asegurar la vida de las personas. Pero el Señor hace una comparación en relación a lo espiritual. Dice, se apartaron de mi fuente de agua viva. Rechazaron la fuente de agua viva que es Dios por ir y correr por el desierto a buscar lo que no se les había perdido y lo que no iban a encontrar. Y así sucede en la vida de muchos cristianos. Se apartan del Señor y empiezan a caminar en dirección contraria a Él, buscando lo que no se les ha perdido y buscando lo que no van a hallar. El único que puede poder llenar tu cisterna de agua viva, real y verdadera, es Cristo. El único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón de manera total y completa. Así que podemos ver que esto se convierte en necedad, en rebeldía, y Dios reclama al pueblo de Israel o al pueblo de Judá porque se habían apartado del Dios verdadero y se fueron en pos de la idolatría, en pos de los deseos carnales, en pos de los deseos que había impuesto el mundo sobre el corazón de ellos. ¿Qué significa esto? No amaban a Dios, no querían a Dios, no deseaban a Dios en su corazón, querían lo del mundo, querían vivir como el mundo que estaba fuera del contorno de lo establecido por Dios. Así que se habían rebelado contra Dios y lo sabían. Y era una rebeldía atroz, total y completa, porque se estaban rebelando en contra de Dios. Así que lo que hacían era cambiar al Dios verdadero por los dioses falsos de las otras naciones. Quizás lo más sorprendente de todo esto es que las naciones idólatras eran más fieles a Dios que el pueblo de Israel, que tenía el verdadero Dios. Sucede hoy. Son más fieles la gente que no tiene a Cristo que los cristianos que dicen tener a Cristo. La iglesia actual necesita fidelidad total y completa a Dios, no apartarse del camino del Señor, no separarse de lo diseñado por Dios para tu vida. Por eso el Señor reclama: dos cosas ha hecho Israel: se apartaron de mí. No te apartes de Dios, mantente firme. No importante los embates de la vida, los problemas, las dificultades, las circunstancias adversas, cualquiera que sea el hecho que pueda estar pasando en tu vida, no te apartes del Señor, mantente firme, profesando la fe que es en Cristo Jesús. El pueblo de Israel no le importó, se apartó, cavaron cisternas en el desierto, dice, pero está hablando en la parte espiritual, porque cisternas habían por todos lados para reservas de agua, pero el Señor se refiere a lo espiritual. Cavaron cisternas rotas que no retenían el agua, se fueron en pos de los baales, de la idolatría, de la falsedad, de la hipocresía, de la maldad. Prefirieron esos a los dioses falsos que al Dios verdadero. Que no te acontezca. Parecía algo necio, algo tonto, claro que así es, porque corrieron en un camino equivocado buscando lo que no debían de buscar, lo que no les iba a aprovechar en nada. Totalmente pareciera algo irracional que el pueblo de Judá corriera o dejara lo seguro, una fuente de agua viva segura, de provisión, de bendición, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo provee, lo suple, el Dios que hace lo imposible, el Dios de los imposibles, y se fueron a buscar lo inseguro. ¿Cuánto pasa en el tiempo actual? Lo seguro es Cristo, Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. El Señor Jesucristo dijo: el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo vine a darte vida y vida en abundancia. El manantial de vida es Cristo. Así que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y vamos a retomar lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, que es Cristo, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando se refiere a cisternas rotas, se refiere a la idolatría, al paganismo. Se fueron en pos de los baales, viviendo una vida contraria a lo que Dios diseñó en su bendita palabra. Dios les dijo: cuando entréis a la tierra que vais a poseer, dice: guarda mis estatutos y mandamientos, no te vayas en pos de las naciones, porque entonces mi ira vendrá sobre ti, sobre mi pueblo, los castigaré, mi ira vendrá sobre ellos. Advertencia total y completa de Dios sobre la vida de ellos, pero desestimaron las palabras de Dios y se fueron a cavar cisternas rotas donde no se detenía el agua. El único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón es Cristo. Si tú realmente te has apartado del Señor, necesitas reconciliarte o convertirte de verdad a Cristo.
no buscando en el mundo lo que no se te ha perdido. Es completamente inaudito poder ver que el pueblo de Judá se fue en dirección contraria a Dios buscando lo que no se había perdido. Es algo irracional, una conducta irracional. Se parece a la decisión que una persona toma de abandonar el manantial de agua cristalina que siempre ha tenido a su disposición y se interna en el desierto en busca de agua o de cisternas que sacien su sed. O sea, dejarlo seguro por lo inseguro. La fe y la certeza y la convicción de que Dios es tu Dios y que Él está con nosotros es lo más seguro. Pero si tú desconfías y te apartas y caminas en dirección contraria, estás perdido. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es camino de muerte. Por lo tanto, debemos de afirmar nuestros pies en el camino del Señor y no cometer el error que tuvo Judá, que tuvo el pueblo de Israel. Eran el pueblo de Dios, especial, escogido, para que pudieran marcar la diferencia, pero prefirieron vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, yéndose a buscar cisternas que no iban a poder detener el agua, que no iban a poder convertirse en reservorios de agua. La fuente de agua viva, segura para tu vida es Cristo. En el libro de San Juan, capítulo 7, el Señor Jesucristo dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se levantó y dijo, mire cómo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la fuente segura, la fuente de agua viva. Pero el pueblo de Israel se desvió y se fue en pos de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía que el diablo les ofreció, que el mundo les ofreció, que el pecado les ofreció. Desestimaron lo que Dios les había ofrecido. Dejaron lo seguro por lo inseguro, que no te acontezca. La única fuente de agua viva es Cristo. Dice, en el último y gran día se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En el libro de San Juan, capítulo 4, Jesucristo había hablado con la mujer y le dijo lo mismo. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. San Juan capítulo 4, versículo 9. 10. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Estaba pensando en términos físicos. Jesucristo estaba hablando en términos espirituales. Cuando cuando Jehová de los ejércitos le dice a través de Jeremías a su pueblo, dos males ha hecho Jehová. Se apartaron de mí. Fuente de agua viva. Él es la fuente real y verdadera de agua viva. Y se apartaron y se fueron y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua, la mentira, el engaño, la falsedad que el mundo ofrece, que el pecado ofrece, que el diablo ofrece. Eso es alejarse de Dios y querer construir cosas bajo criterios personales o del mundo que son contrarias a la voluntad de Dios, que no van a llenar tu reservorio en tu corazón de agua viva. El único que puede llenar de agua viva es Cristo. Él es la fuente de agua viva. Y le dice a la mujer samaritana. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué dice? Agua viva. En San Juan 7:37 él mismo dice, el que tenga sed, venga a mí y yo le voy a dar agua viva. Porque del interior de su corazón, el que cree en mí, correrán ríos de agua que fluyan de agua viva, que fluyen para vida eterna. Y el Espíritu Santo es la fuente de agua viva en tu corazón. No lo rechaces, no lo apartes, no lo quites de ti. Manténlo firme, alaba, glorifica, exalta el bendito nombre de Cristo Jesús. Mantente firme en el camino del Señor. Él te ama y Él quiere lo mejor para tu vida. El pueblo de Israel se desentendió de Dios, queriendo complacer al mundo, vivir como el mundo. Y el mundo te ofrece todo tipo de especies de deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Se miran deliciosos, fantasiosos, ricos, se mira todo, pero al final es un camino de muerte. Es un camino que te lleva a la perdición. El único que te puede guiar por el camino
correcto es Cristo. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega a Padre si no es por mí. La palabra de Dios dice en Hechos 4:12, dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo, solamente en Él. En el libro de 1 Timoteo 2:5 dice, y no hay otro nombre, dice, hay un solo Dios, y hay un solo Dios, y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, es Cristo el Señor. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, y Él vino y dio su vida por ti, por mí, para salvarnos. Así que no podemos seguir como le pasó al pueblo de Israel, que por desobediente, por andar deseando lo que no se le había perdido, se fue en pos de los baales, de la mentira, del engaño, de la idolatría, adorando dioses que no son dioses. El único Dios real y verdadero es Cristo. Así que elimina de tu vida la idolatría. El apóstol Pablo fue a Atenas y dice que su corazón se enardecía viendo tanta idolatría. Pero en medio, en el Areópago donde fue a predicar, había, dice, muchos ídolos, pero había un estante donde se podía poner una estatua de un ídolo, pero no había, sino que ahí estaba un rótulo que decía al Dios no conocido. Al Dios no conocido. En el interior del corazón, saben las personas que hay un Dios real y verdadero, pero no quieren someterse, prefieren tener en su casa una grabación de un ídolo, una pintura, una imagen de un ídolo, la Virgen María, que no es Dios, la Virgen María, que no es más que un instrumento utilizado por Dios para que naciera Cristo. La Virgen María no puede hacer nada por ti. La Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras, es un demonio que gobierna las entidades religiosas de este país. Es un demonio que gobierna la vida religiosa de las personas, que te lleva en un camino diferente al establecido por Dios, porque Dios dice, no adorarás a nada, ni a imagen, ni nada lo que hay en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra. No te harás imagen ni semejanza de nada, porque al único que debes de adorar es a Dios. Al único que debes de adorar es a Cristo, el que murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Pero el pueblo de Israel se apartó de Dios y lo peor, se cavó cisternas rotas. Eso quiere decir que se fue a la idolatría, queriendo llenar un vacío espiritual que ya lo tenía lleno. Pero le importó poco y se fue a cavar cisternas rotas que no retenían el agua, porque la idolatría y eso solamente te lleva a la condenación eterna. Dios abomina la idolatría. Había muchos dioses paganos, en el tiempo actual están igual. Están grabados, están circulando en la vida de la religiosidad de las personas. Y la idolatría no solo es adorar un pedazo de palo, de madera, de bronce, o de oro, de plata, que convierten los artesanos y lo ponen para que lo adoren. Eso es mentira del diablo, eso es abominación delante de Dios. Si no lee la palabra, no vayas a creer que yo estoy criticando o juzgando. Estoy hablando conforme a la palabra. Así que no te apartes de Dios, ni cabe cisternas rotas. La fuente de agua viva es Cristo. Él es la fuente eterna de salvación, de vida eterna. Por eso Él dijo, el que tenga sed de mí, venga a mí y yo le voy a dar, le voy a saciar su sed. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo vendrá y tomará posesión de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo. Efesios 1:13 dice, en quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención adquirida de la posesión de su gracia. O sea que el Espíritu Santo, como un sello, viene a tu corazón, toma posesión de ti porque tú fuiste comprado a precio de sangre, le perteneces a Dios, así como Dios le reclama al pueblo de Israel, te saqué de las garras del faraón, te puse en lugar donde habían habitaciones que tú no construiste, sembradíos que tú no sembraste y que ibas a cosechar sin haber hecho ningún esfuerzo. Todo lo pone Dios en tus manos. Pero el pueblo de Israel fue infiel y desleal con Dios y se apartó en pos de los Baales y de todo tipo de especie de Dios que no es Dios. Idolatría total y completa. ¿Qué quiere Dios? Que seamos fieles. ¿Qué quiere Dios? Que permanezcamos firmes en nuestra profesión de fe en Cristo. ¿Qué quiere Dios? Que demostremos cuánto le amemos de verdad y que no nos apartemos de Él. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 15, versículo 7, porque separados de mí nada podéis hacer. De repente puede tener muchos logros personales usted, pero está separado de Cristo, al final no le va a ir muy bien. Porque separados de Él, nada podéis hacer. O realmente está teniendo mucho tropiezo, mucho problema, mucha dificultad. Todo lo que hace se le viene, no progresa, no prospera. Es por lo mismo, porque se ha apartado de Dios. Y no hablamos de religiosidad.
Porque la religión no salva, quien salva es Cristo. El evangelio que Cristo trajo es el evangelio de Jesucristo, redención, salvación, vida eterna, el poder vivir con Dios por siempre y por toda la eternidad. Dios hizo para sí un pueblo santo, escogido por Él a través de Cristo. Y entonces debemos de serle fiel en todo y vivir para Él. La palabra de Dios dice en Santiago 4:4, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Debemos entonces poder ver que esta palabra que Dios nos da tiene que ver con que podamos ser liberados de toda mentira, de todo engaño y de toda idolatría. Y que podamos entender que la única fuente de agua viva es Dios. La fuente de toda provisión es Dios. La fuente de tu vida es Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra, el alfa, el omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el proveedor. Él te provee todo. Él te da vida, te da sustento. No es por tu trabajo, es porque Él te dio vida para que puedas trabajar. Porque si te enfermaras gravemente, no pudieras asistir a tu trabajo y perdieras muchos beneficios. Ahora debemos de ser agradecidos, debemos de ser fieles. El pueblo de Israel se desvió de manera total y completa a tal grado que Dios les había dicho, el día que se aparten de mí, mi ira vendrá sobre vosotros, porque Él los escogió como un pueblo santo, como un pueblo para que adoraran a Dios. Dice Deuteronomio 6:10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, ¿a quién? Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Mire que es claro, te voy a poner en lugar espacioso, te rescato de las garras del faraón, te pongo en lugar espacioso, en lugares que tú no edificaste, ya solo vas a ir a tomarlos. Y dice, y casas llenas de todo bien. Ese es el amor de Dios. Que no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dios los sacó de la servidumbre del faraón. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te sacó? Te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. De manera anticipada, Dios le advirtió al pueblo de Israel para que se mantuviera firme y fiel a Jehová. Firme y fiel a Jehová. Firme y fiel a Dios es que debemos de estar en el tiempo actual. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para tu vida. Ahí donde estás en tu casa, el Señor está te está cuidando, te está guardando. Cuando tú sales, cuando tú entras, Él te ama. Él quiere tu casa, tu hogar, tu familia entera para que tú le sirvas a Él, para que tú vivas para Él. Él es la fuente de agua viva. En el desierto y en un lugar árido, dejaron lo seguro, que era Dios que les proveía, que les daba y que no les iba a faltar nada, y se fueron en pos de la idolatría de los Baales. ¿Por qué hay pobreza en nuestra nación? ¿Por qué hay pobreza? Porque hay mucha religiosidad. Incluso muchos dicen ser cristianos y no lo son. Viven como mundanos, no alaban, no adoran a Dios. Viene el tiempo de Navidad, un tiempo muy bello, muy hermoso, tiempo muy familiar, donde la exaltación y la adoración tendría que ser a Cristo, aunque Cristo no nació en esta temporada, pero ya que se da, se debería de resaltar el nacimiento de Cristo de manera real y verdadera, venerando, adorando y alabando a Cristo en cada hogar. Debería haber fiesta en cada hogar, pero en el centro debería estar Cristo. Pero no, se van en pos de lo material, de todo aquello que a Dios no le agrada. Y no estoy diciendo que no compre esto, que no compre lo otro, no, embellezca su casa, compre aquí, compre allá, pero sobre todo Dios tiene que ocupar el primer lugar, querido hermano y querido amigo. No hagamos como el pueblo de Israel, que desperdició la fuente de agua viva y después no podía retener el agua real y verdadera viva que tenía que tener en su corazón, porque lo sustituyeron a Dios, que es lo bueno, por lo malo. Sustituyeron a Dios, que era lo seguro, por lo inseguro. Sustituyeron a Dios por lo santo, por lo inmundo. No sustituyas a Dios. Mantén a Dios en tu corazón.
Mateo 22:37 dice, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Así que te invito a que tú puedas hacer. San Juan 7:37, el Señor Jesucristo dice, y se levantó en el último gran día. El que tenga sed de mí, venga a mí y beba, y yo le daré agua que salte para vida eterna. Él estaba en el templo, y esa ceremonia incluía que los sacerdotes salían a una fuente con un recipiente para agarrar agua de la fuente. Era un ritual. Iban cantando y dirían, sacaremos fue agua de la fuente de la salvación. Iban cantando un salmo que decían, y sacaremos agua de la fuente de la salvación. Pero allá en el templo estaba Cristo, que era el verdadero fuente de agua viva. Y el ritual lo estaban haciendo aún cuando realmente ahí tenían la verdadera fuente de agua viva. Y así muchos, por religiosos, por estar en una religión, pierden de estar realmente en el sitio de la fuente de agua viva, que es Cristo. Y sustituyen a Dios y no se están dando cuenta. Porque la religiosidad te hace sustituir a Dios. Quiere justificar tus acciones negativas con la religiosidad, con un plano de liberalidad total que permite la religiosidad. Y no es que Dios te esclaviza, Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida y ha establecido leyes, mandamientos, preceptos y estatutos para que tú vivas de acuerdo a Él y tengas una larga vida. Por eso el Señor Jesucristo le dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, les dijo. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masad. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Aleluya. Gloria al bendito nombre de Cristo Jesús. ¿Sustituirías a Dios? De repente lo has hecho y no te estás dando cuenta. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, Dios tiene que gobernar nuestra vida y espero en Dios que tú lo puedas hacer, querido hermano en Cristo, querida comunidad de creyentes en el mundo entero. Mantengamos firme nuestra profesión de fe, porque fiel es el que prometió. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Quiero bendecir la vida de nuestro hermano y amigo Sabino, hasta Estados Unidos, a Nueva York, que nos está viendo, a él, a su esposa, a sus hijos y a su bello nieto. No sé si tiene más, pero solo uno le he visto ahí. Y qué bien, gloria a Dios, que Dios le bendiga grandemente. Un abrazo muy fuerte, extensivo hasta Estados Unidos, a él y a toda su familia. Y lo extrañamos por acá. Algún día lo volveremos a ver. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y a todos los que nos verán a través del Facebook Live, ¿verdad? Y los que nos miran a través de los canales de televisión aquí en Trujillo, Colón. Oramos, Padre, gracias por este mensaje tan bello, tan hermoso. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras desavenencias, todo lo malo que hayamos hecho. Y oramos, Señor, para que tu pueblo nos mantengamos firmes a ti, seamos fieles a ti y no nos apartemos de ti, ni hagamos cisternas rotas, Señor, que no retienen agua. Queremos la fuente de agua viva que eres tú, cada vez más inundando el interior de nuestro corazón, que salten para vida eterna. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias por la vida eterna, Señor. Y oramos, Padre, para que tu pueblo se levante en clamor y súplica, para que tiempos mejores vengan para todas las naciones del mundo. Levanta y prospera Honduras, levanta y prospera Trujillo, levanta y prospera a aquellas personas que nos ven y que nos verán mucho más tiempo, en un tiempo más adelante. Señor, gracias por este tiempo, por esta palabra, y oramos, Señor, para que esta palabra quede grabada, atesorada en el corazón de cada persona, y que aquellos que están firmes en Cristo se mantengan firmes aún más, y que aquellos que están ahí todavía, Señor, que hayan sustituido por idolatría, Señor, a ti, Señor, puedan volver y reconsiderar el volver a tu camino. Señor, ayúdales, Padre, bendice a tu pueblo Israel, que la paz sea en Jerusalén y el descanso dentro de sus muros. Señor, oro por nuestro hermano y amigo Sabino, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, levanta y prospera su vida, ayúdale en todo, que tu bendición grande y poderosa sea sobre él,
hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, recuerde, puede vernos por nuestra página de Facebook, programa cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Y también puede escuchar nuestros programas de radio por internet también allí de 8 a 9 de la mañana en Trujillo, Radio Trujillo, la 103.5. Le enviaremos el link del programa de radio para que usted también nos pueda escuchar por la radio. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Pronto estaremos con una nueva emisión de la Palabra de Dios, tal vez en la tarde o mañana. Que Dios les bendiga. Amén y amén.